Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 25 de noviembre del año 2023. Estamos con este apunte sobre la libertad. Seguimos con el concepto de libertad en la filosofía, que es uno, por supuesto, de los más importantes, no solo que nos llega incluso hasta la actualidad. Es muy complejo. Siempre pensamos que la libertad consiste en hacer lo que uno quiera, y paradojalmente cuando decimos libertad tenemos que establecer límites, y eso a veces como de alguna manera no se entiende, ¿no? Pero bueno, pareciera ser que el razonamiento humano trata de develar estos conceptos de la forma más cercana posible a algún entendimiento verosímil, pero siempre, como ya hemos visto en varios podcasts, siempre se encuentra con algún tropiezo, con algún obstáculo, y la verdad es que esa es la idea, porque solo así podríamos pensar apropiadamente. Sin más dilación, entonces vamos a ver el concepto de libertad, pero en los filósofos griegos. Este concepto puede ser uno de los más complejos, no solo en el área de la filosofía, sino que también en la literatura, la religión, la política, la economía y en las ciencias en general. Ciertas veces es mejor poner comparaciones o contrastes para entenderla de forma más fácil. Por ejemplo, tenemos la autodeterminación por un lado, la buena voluntad, la conciencia moral, por otro lado el deber, que pareciera ser una limitante, el determinismo, en contraste con el indeterminismo, la posibilidad de elección, la obligación, la voluntad y aquello que es forzado. Parece que así, de alguna manera, vamos entendiendo los distintos puntos de vista de la libertad. Es un muy buen procedimiento tratar de entender los conceptos por sus contrarios. A veces, no es siempre así, pero a veces sí pareciera ser un primer paso. De hecho, entre ellos, algunos de estos conceptos pueden combinarse, pero los que más nos interesan son aquellos que más se relacionan con la filosofía griega. Partamos entonces con Platón. El concepto de libertad lo podemos apreciar en la República de Platón con la célebre alegoría de la caverna. Recordemos que esto está en el libro séptimo de la alegoría de la caverna, de la República de Platón. Ahí está la alegoría de la caverna. Sócrates comienza a construir la imagen mental del mencionado mito. ¿De qué se trataba este mito? Recordemos que son unos hombres atados con cadenas a una pared desde su infancia y obligados a ver unas imágenes proyectadas en la pared, por un fuego. O sea, hay sombras en la pared, unos hombres están encadenados y están viendo esas sombras que se proyectan mediante el fuego. Por detrás de la pared hay unos hombres que transportan objetos, de modo que la sombra de estos se proyecta en la pared. Si analizamos solo esta parte de aquellos hombres, veremos que ellos, al estar atados desde su infancia y al ser expuestos a las sombras, toman esta realidad, esto que ven en las paredes de la cueva, en las murallas de la cueva, estas sombras que ven las toman como si fueran reales. Entonces, si tomamos la alegoría de la línea, que es otra alegoría que incluso se relata antes de la alegoría de la caverna, tendríamos las imágenes como el primer objeto de conocimiento. Claro, si tenemos a estos hombres que están desde su infancia encadenados y empiezan a ver estas sombras, ya podemos ver que ese es el primer tipo de conocimiento que tienen, quizá el único que han tenido desde su infancia. Pero ¿qué pasaría si se comenzara a liberar a los prisioneros? Naturalmente, tendrían que observar los objetos que les fueron mostrados a través de las sombras, pero esta vez como son en la realidad, no proyectados en las sombras, sino que lo van a ver de manera concreta, es decir, ya los pueden tocar. Siguiendo con esta alegoría y relacionándola, haciendo un paralelo con la alegoría de la línea, ya tendríamos el segundo nivel, que son los objetos materiales. Entonces, en primer lugar, los hombres estaban
con las sombras. Estaban viendo esas sombras, creían absolutamente que esa era la realidad, y ahora se dan cuenta que estas sombras en realidad son objetos materiales, porque ya han sido liberados. Sin embargo, si el prisionero fuera más allá de los objetos, se encontraría inevitablemente con la luz del día al salir de la cueva, y esto naturalmente lo obligaría a volverse rápidamente a contemplar los objetos materiales. Claro, porque no puede salir de una vez hacia el exterior, el sol lo va a enceguecer. Entonces, ¿qué tiene que hacer? El proceso que debe hacer el prisionero para llegar al exterior debe ser gradual. Debe ser gradual. Y la única forma de contemplar los objetos por sí mismos, es decir, ya no dentro de la cueva, sería viendo primero dichos objetos a través del reflejo de las aguas. Es decir, dentro de la cueva también hay unas pequeñas, digamos, pozas de agua, y ahí se va viendo el reflejo de las cosas. La abstracción. Esta es la contemplación abstracta de los objetos a través del reflejo de las aguas. Y esto correspondería al tercer nivel, que son los objetos matemáticos de la alegoría de la línea. Una vez que el prisionero pueda contemplar los objetos por sí mismo gracias a la luz del sol, podrá contemplar también la idea del bien. O sea, va viendo los objetos a través de las aguas y paulatinamente va saliendo de la cueva y va a ver la luz del sol. Va a ver cómo son las cosas en realidad, porque la luz del sol le está mostrando las cosas tal cual son. Entonces, ¿qué haría el prisionero que sea liberado? Bueno, cuando observe a sus compañeros que quedaron en el fondo de la caverna, tendría que ir a liberarlos y a mostrarle que el mundo que estaban viendo, esto de las imágenes, en realidad solamente es una apariencia. Se asemeja a la realidad, pero no la es. Sin embargo, los que están como prisioneros no le creerían a aquella realidad e incluso lo amenazarían de muerte si es que él los suelta de ahí, de ese mundo. Es más difícil permanecer en el mundo de las imágenes que en el mundo de lo inteligible. El arduo trabajo que significa salir de la caverna es el arduo trabajo para alcanzar la idea del bien y en consecuencia la libertad. El proceso de pasar de la oscura caverna a la luz del exterior se llama obnubilación. Lo mismo para el proceso que significa ir del mundo exterior a la oscura caverna. Naturalmente, el hombre que contempla el exterior no querrá obnubilar su alma una vez que en esta pueden contemplar las cosas en sí. Al contrario, querrá siempre apreciar este tipo de vida. Y este es el mundo verdadero, ¿no es cierto? El mundo inteligible. Esto es lo que realmente dice Platón sobre la alegoría de la caverna. Entonces, aquellos hombres que están en el mundo de las imágenes, aquellos hombres que aprecian el mundo sensible, la verdad es que no son libres, están siendo engañados. En cambio, aquellos que están fuera de la caverna son los que están contemplando las cosas tal cual son, y bueno, están contemplando básicamente la libertad. Es aquí en el mundo inteligible donde somos libres de las ataduras de las sombras de la caverna. Dejamos de ser esclavos. Esa es una visión que se tiene de la libertad con respecto a Platón. ¿Ya? Veamos entonces de qué otro modo puede ver Platón el concepto de libertad. Entonces, vemos, para Platón también el concepto de libertad está relacionado con las clases sociales que realizan sus labores correspondientes. Recordemos que las clases sociales en Platón son los filósofos, los guardianes y los labradores. Cada uno se enfoca a lo que es capaz y solo ahí está siendo libre. Quien se dedique a otra cosa que no le corresponde en consecuencia no es libre, porque es esclavo de aquello por lo que no ha nacido. Recordemos el mito de los metales con Platón. Tengamos en cuenta que para Platón todos han nacido con una habilidad y se tiene que dedicar a ella. Y esto lleva a la armonía y a la libertad de la ciudad. De hecho, cuando se hablaba de los filósofos reyes o gobernantes, estos debían gobernar sin leyes, pues los filósofos que serían esencialmente buenos no necesitan leyes. Las leyes los estorban. ¿Se dan cuenta? Entonces el filósofo que es filósofo rey, digamos filósofo gobernante,
es totalmente libre, ha alcanzado ese punto esencial y no necesita las leyes que son limitantes, que son de alguna manera frenos, regulaciones, porque no, porque en realidad si ya tenemos a alguien que es absolutamente bueno como lo sería un filósofo, no necesitaría nada de eso. Esto puede estar relacionado incluso también con lo que se leía en la Biblia, ¿no? En el versículo del primero de Timoteo 1:9, que dice: la ley no se ha hecho para el justo, sino para el injusto. Ahí entonces podemos tener una relación. Con respecto a los gobiernos, Platón nos decía que en la democracia hay un exceso de libertad que hace nacer inmediatamente el gobierno de la tiranía. Se reconoce en la democracia una libertad. Ahora bien, por lo demás a Platón no le gustaba la democracia, eso hay que tenerlo en cuenta, pero de todas maneras hay un podcast que tenemos nosotros sobre Platón y Aristóteles sobre la democracia. Vamos con Aristóteles. Aristóteles comprende la libertad entre dos conceptos esenciales. Primero, el orden natural y el orden moral, los cuales se coordinan con el concepto de causa final. Todas las cosas tienden a un fin de forma natural, el cual, en el hombre, tendría que ser la libertad. Sin embargo, para que el hombre se dirija a este fin, debe pasar por procesos complejos, pues lo voluntario en Aristóteles es aquello que se hace sin coacción y sin ignorancia. Al mismo tiempo, no habría libertad de elección si no existiera la voluntad. Ahora bien, para Aristóteles el concepto de libertad tiene ciertas paradojas, por ejemplo el caso en que un tirano nos obligue a realizar una mala acción y que en caso de no hacerlo asesinará a un ser querido nuestro. En este caso estamos obligados a hacer una mala acción, pero a la vez estamos haciéndola voluntariamente, una vez que hemos escogido realizar la mala acción. Por lo tanto hay una especie de paradoja. Pareciera ser que en ese sentido no estamos libres con ninguna decisión. Pareciera ser una pregunta capciosa, pero de estas preguntas capciosas en las que no hay, es una aporía, digamos, no hay solución de ninguna forma. En cualquier caso, el hombre siempre tiene la responsabilidad y libertad de elegir lo que quiere. El hombre es el principio y el padre de sus actos, tanto como de sus hijos. El obrar o el no obrar depende de sí mismo. De esta forma, la virtud y el vicio también serán responsabilidad y elección de nosotros. Eso dice Aristóteles con respecto a la libertad. Vamos con las escuelas helenísticas. Empecemos con Epicuro. Según Epicuro, la libertad reside en la ataraxia, que es la ausencia de perturbaciones y la serenidad del alma. Y este estado se alcanza cuando una persona logra una paz interna, liberándose de preocupaciones y temores. En este contexto, la libertad implica deshacerse de ansiedades y deseos que perturban la mente y generan sufrimiento. Claro, recordemos que Epicuro estaba muy arraigado en la idea del placer, o sea, todo lo que nos causa placer es bueno y todo lo que nos causa dolor, digamos, es malo y tenemos que alejarnos de eso. Y pareciera ser bien simple este planteamiento de Epicuro, pero es que es también natural, pues cuando uno sufre a partir de algún acontecimiento o algún evento, obviamente uno va a tener la idea o va a tener la acción de alejarse de aquello y buscar placer para recuperarse de lo que ha pasado. No va a insistir en hacer lo mismo dos veces, o sea, no sería razonable, ¿no? No sería racional que uno, por ejemplo, al quemarse en el fuego, obviamente uno se retrae, se aleja, no vuelve otra vez al fuego. ¿Mm? Entonces, esa es la filosofía de Epicuro. Ahora, si bien Epicuro es conocido por su enfoque hedonista, es decir, a partir del placer, es importante que su hedonismo no se trata de la búsqueda desenfrenada de placer. Es decir, claro, en el placer está lo bueno, pero no quiere decir que yo me desboque al placer, sino que se deben elegir conscientemente los placeres moderados y duraderos que contribuyen a una vida plena. Claro, por ejemplo,
si yo voy a comer un banquete, la idea es que este banquete no redunde después en un dolor de estómago. La idea es que obviamente sea que yo pueda disfrutar de eso, de ese banquete, pueda comerlo y que después no me ocasione ningún mal. Porque si me ocasiona un mal, entonces ya ahí ya fracasamos como epicúreos. ¿Ah? Eh, entonces, la libertad en este caso implica la capacidad de elegir sabiamente entre los placeres para evitar el dolor y sufrimiento a largo plazo, porque es lógico que no queramos dolor. Ujú. Es lógico que queremos estar libres del dolor, de hecho. Em, Hay otros temas de los que ha hablado Epicuro con respecto a la libertad. El temor a la muerte. Epicuro trata este tema argumentando que comprender la naturaleza inevitable de la mortalidad libera a las personas del miedo, permitiéndoles disfrutar plenamente sus vidas. Y en este contexto la libertad implica no quedar atrapado en la esclavitud del temor hacia lo ineludible. Claro, porque nosotros si nos estamos atormentando de la muerte, que es un proceso natural, la verdad es que también ahí estaríamos atrapados, justamente como incluso lo habíamos dicho con respecto a los placeres. Entonces así se entiende también la libertad. Vamos con el estoicismo. En el estoicismo la libertad reside en la práctica de la autodisciplina y en la serena aceptación de la voluntad divina o del orden natural. La libertad, según los estoicos, se manifiesta internamente, donde el ejercicio de la razón y la virtud capacita a una persona para conservar la tranquilidad y la paz mental, sin importar las condiciones externas que puedan surgir. De ahí que se le diga a alguien que es estoico, cuando puede resistir ciertas situaciones, ¿no? También la libertad consistía en la capacidad de autodeterminarse a través de la adhesión consciente al orden cósmico y la práctica activa de la virtud. Era imperativo vencer las pasiones y las emociones perturbadoras para alcanzar este estado de libertad. Vamos con el escepticismo. La libertad en el escepticismo no se enfocaba tanto en su contenido específico como en una actitud más de suspensión de juicio. Los escépticos sostenían que liberarse de las creencias dogmáticas permitía una mente abierta y una paz interior también, como habíamos hablado anteriormente. Con respecto a esto de los escépticos, recordemos que escéptico quiere decir, o escepticismo quiere decir examen. ¿Mm? Examen, eso es lo que quiere decir. La idea del análisis. Y claro, cuando nosotros estamos asegurando cosas, aseverando cosas que pueden ser creencias y todo lo que sea, quizás no dentro de las ciencias formales, porque en las ciencias formales, digamos, en las ciencias formales las preguntas son de una sola respuesta y no tienen mucho más que decir. Pero cuando nosotros ya estamos en preguntas que pueden tener más variables, que pueden tener más consecuencias, por ejemplo ya las preguntas más humanistas o en las preguntas filosóficas, ya ahí sería quizás prudente guardar y suspender el juicio, guardar nuestra opinión y ser escépticos. ¿Ah? Esa era la filosofía de estos señores. Entonces, con respecto a la libertad, así nos liberamos, ¿no es cierto? Cuando somos escépticos nos liberamos de estas creencias, aseveraciones, de las cuales en realidad podríamos no tener ninguna certeza. Con respecto a la libertad de opinión, la libertad para los escépticos radicaba en la capacidad de no estar atados a opiniones rígidas y prejuicios, permitiéndoles explorar diversas perspectivas sin comprometerse con ninguna. Un verdadero antropólogo de las opiniones que se sienta a observar cómo van construyéndose los pensamientos, las opiniones, viendo cómo se desarrolla cada uno de ellos, pero sin adoptar ninguna postura de las que está analizando. ¿Se puede hacer eso? No sé, realmente es difícil, es un trabajo que yo hago de todas formas, pero parece que uno siempre va adoptando alguna posición, sobre todo cuando
tiene conocimientos de ellas. Eso entonces, de manera general, el concepto de libertad en los filósofos griegos. Vamos a seguir viendo el concepto de la libertad por los romanos, la Edad Media, el Renacimiento, que es un concepto que ha estado muy en boga últimamente, de hecho, sobre todo en la política, en la economía. Y es importante que lo veamos desde todas perspectivas, y sobre todo aquí en este podcast, donde hablamos principalmente de filosofía. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker y Ricardo, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo chicos, un gusto que estén acá. Y también saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welther. Un abrazo. Y usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.